La moda de declarar, decretar, el recíbelo, el profetízalo, ha entrado con mucha fuerza en las iglesias de hoy, diciéndole a muchas personas que sus palabras tienen poder para que las cosas pasen. Citando Proverbios 18:21, donde dice muerte y vida está en el poder de la lengua, sacándolo del contexto, están diciendo las personas que ellos pueden provocar que las cosas que desean, si las creen suficiente, sucedan. La Biblia nos enseña que la palabra tiene poder, pero no la del hombre, sino la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y este movimiento está haciendo que el hombre se crea Dios y que Dios se vuelva un hombre al servicio de los seres que Él mismo ha creado. Han puesto al Creador obedeciendo las órdenes de la creación. Y cuando nosotros leemos los Proverbios, vemos que ese pasaje no está hablando del poder de traer vida o muerte, sino de las consecuencias de usar con negligencia o con sabiduría nuestras palabras. Declarar y decretar es una práctica antibíblica, contraria al modelo de oración que Jesús nos enseñó. Nosotros tenemos que pedir, que rogar, que clamar al Padre y siempre recordando lo que Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. No hay poder en las palabras de ningún ser humano, solamente las palabras de Dios tienen poder para crear o para destruir, para dar vida o para dar muerte. Nosotros simplemente pedimos a Dios y nos sometemos a su voluntad. ¿Qué significa decretar? Según la Real Academia Española lo define de esta manera. Es el dicho de una persona, la declaración de una persona que tiene autoridad y que tiene facultades para resolver, para decidir lo que se debe de hacer. Por ejemplo, un juez. Un juez, en base a las evidencias que tiene, él hace una orden, un decreto, y dice, esta persona debe estar 15 años en la cárcel. El juez tiene la autoridad para dar esa orden. Eso es decretar. Se habla también de un decreto de un presidente. Nuestro presidente puede hacer decretos presidenciales por medio de los cuales él dice, de aquí en adelante ya no va a aumentar la gasolina, decreto presidencial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también por un decreto presidencial, o sea, algo que él decide hacer porque tiene la autoridad, tiene la facultad para resolver situaciones y para decidir lo que se debe de hacer. También puede expropiar un predio, etcétera, 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 por decreto presidencial. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han escuchado algo así como esto? Yo decreto que hoy todo me saldrá bien. Decreto que todo lo que haga prosperará. Decreto bendición de todo tipo sobre mi familia. Decreto bendición sobre mi hogar, sobre mi negocio. Y decreto que Satanás no me tentará. Declaro y decreto que ninguna enfermedad tocará mi vida ni la de mi familia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Han oído algo así alguna ocasión? Esta oración es supuestamente una oración cristiana. Ahora vamos a ver un decreto de un esotérico que me encontré allí en internet. Oigamos su decreto de él. Este decreto que voy a leer, o esta declaración de decreto, fue dada el 16 de noviembre del 2007, es decir, poco más de 3 años. Y dice el decreto así: decreto que no haya miseria en el mundo. ¿Ya se fue la miseria? Bueno. Decreto que el hambre desaparezca. ¿Ya se fue el hambre en el mundo? Decreto que los mares no se contaminen. Había de ver a Chapal aquí. Decreto que los animales sean libres y que puedan correr sin miedo alguno. El que va a correr soy yo. Imagínate un tigre ahí corriendo en libertad. Pero este está bien romántico. Este decreto está romántico. Decreto que en el aire vuele el aroma del amor. A ver todos, respiren el aroma del amor, porque aquí un esotérico decretó.
Decreto que la maldad ya no exista más y que se extinga. Decreto que todo lo malo cambie y que todo lo bueno abunde. Decreto que a todos les sean concedidos todos sus deseos. Decreto que a los que amo tengan todo lo que se propongan tener y hacer. Yo decreto mi libertad y mi prosperidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, enseguida del lado esotérico. Ahora vamos a ver del lado cristiano. ¿A cuántos les han dicho o han oído esto? Decreto que tus finanzas se liberan de tal forma que llega mucho dinero a tu cuenta de banco en forma milagrosa. Lo decreto. En un mes a más tardar recibirás la bendición económica que esperas. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Bueno, pasa el mes, 5 semanas para ser generosos, y no sucede nada. Tu cuenta de banco no solo no creció, se vació. Y te quedas frustrado. Entonces vas con el profeta decretador y tú le dices: oiga, señor profeta, no me ha sucedido nada de lo que usted decretó. Entonces él te dice: de seguro estás en pecado, por eso no sucede. O te falta fe para que recibas la bendición de Dios. Entonces a mí me sale una pregunta. Yo le diría al profeta decretador: a ver, ¿estoy en pecado o no tengo fe? Entonces yo le preguntaría: ¿qué es lo que usted dijo no fue un decreto? Yo no necesito estar bien o mal, creer o no, para que el decreto se cumpla, ¿sí o no? Entonces ya nada más para empezar. Bueno, contesta el profeta decretador, ¿verdad? A ver, contésteme, señor profeta. Bueno, te reprendo, Satanás, por cuestionarme. Bueno, entonces esto ya no es ni decreto tampoco, porque no se cumplió. Y un decreto se debe cumplir, ¿sí o no? Según la definición. Entonces, si no es un decreto, entonces no es ni más ni menos que un conjuro chamánico. ¿Qué es un conjuro? La Real Academia Española define conjuro como una fórmula mágica que se dice, como una expresión que se recita o algo que se escribe con el fin de conseguir algo que se desea. Es una declaración mágica para que algo suceda. O sea, yo decreto, yo hago, yo digo, con la esperanza de que suceda. Pero resulta que entonces ya no es un decreto, porque el decreto se cumple. El único que puede decretar en ese sentido de una manera soberana es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué usan los que practican esta doctrina? Está en Apocalipsis 1, 5 y 6. Abra su Biblia. Ellos dicen: decretamos porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, dicen. Entonces ellos utilizan esta lógica. Dicen: ¿qué hace un rey? Pues reina, ¿no? Entonces nosotros, Él nos hizo reyes para que reináramos. ¿Y qué hace un rey? Un rey emite, ¿qué? Decretos. Pero esa lógica no tiene sustento en la Biblia. Vamos a escudriñar aquí. Apocalipsis 1:5, ¿ya lo tiene? Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Estas personas interpretan estos versículos así. Esto es tomado de una predicación de uno de los que decretan de esta manera, y él está enseñando a un público amplio, y dice: la autoridad de rey que tenemos es un derecho delegado por Cristo a sus hijos, y esta autoridad es para ejercer dominio y señorío. Dios le ha dado a cada creyente el derecho de ejercer poder y autoridad en su nombre. Poder es la habilidad divina para obrar cualquier cosa. Pongan mucha atención a lo que dice, ¿eh? Él te ha dado autoridad y poder para ordenarle a las circunstancias, a los problemas que se dobleguen. Tú tienes la autoridad para decretar y ordenarle a los problemas que se solucionen. Lo único que debes hacer es decretarlo en el nombre de Jesús. Simplemente tú le dices en el nombre de Jesús a las cosas y tú lo decretas, y estás usando el poder que Dios te dio y lo liberas a través de tu boca. Tu boca Dios te la dio para decretar, para atar y desatar. Esa situación temporal, tú, como decían, tú le vas a decir: esta situación temporal por la que estás pasando, como que él está poniéndoles un ejemplo, va a pasar tan pronto como tú le ordenes que se vaya, y que ordenes a los cielos y le des órdenes a la tierra en el nombre de Jesús. Entonces el mundo de las tinieblas tiene que oírte y tiene que obedecerte a ti, porque eres hijo del Dios Todopoderoso y tú eres intocable. Wow. Esto está diciendo que tú eres Dios. Qué triste que esto no lo sabía San Pablo. Qué triste, ¿no? Que estaba allí todo aguijoneado por un mensajero de Satanás y pues no conocía eso. La mayoría, bueno, la pregunta aquí es, Apocalipsis 1, 5 y 6, ¿eso es realmente lo que dice, lo que significa nos hizo reyes y sacerdotes? Porque de ahí se toman ellos. Escúcheme bien, la mayoría de las mejores traducciones de la Biblia traducen estos versículos. Es muy interesante que lo traducen semejante del griego. Si nos vamos al griego, sale sin duda el verdadero sentido de la frase nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y se lee de esta manera en el griego y en algunas versiones ya traducidas contemporáneas. Se lee así: Jesucristo, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, escuche, ha hecho de nosotros un reino para Él. Qué diferente. Y fíjese qué sentido recobra. Nos hizo para Él un reino. Hizo de nosotros un reino para Él. ¿En dónde está el reino de Dios? Según la Biblia, en el corazón. ¿Qué significa que el reino de Dios esté en el corazón de la persona? Que sus decretos, sus mandamientos, su palabra mora en nuestros corazones, ¿cierto? Y donde hay un reino, hay un rey. No puede haber dos reyes. Y Cristo, el rey de los verdaderos cristianos, es el que reina en ese reino que somos tú y yo. ¿Me expliqué? Entonces mira cómo recobra sentido. El que nos lavó de nuestros pecados con sus sangres ha hecho de nosotros un reino para Él. Él necesitaba que morar en nosotros para poder gobernarnos. ¿Entienden? Ha hecho para Él de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes también para que sirvamos a Dios su Padre. A Él sea el poder y la gloria por siempre, así sea. Ok. Cristo gobierna
tiene su reino implantado en sus hijos, ¿sí o no? Porque un reino, pues es donde Él gobierna, es el área donde Él gobierna. Ok. Como Él es el rey, Él es el que nos gobierna a nosotros. Entonces, ¿dónde está lo que nosotros somos reyes? No tiene sentido. No puede haber dos cabezas, porque como dice la Biblia, serían un monstruo, ¿verdad que se dice? Solo hay una cabeza, y esa cabeza, ¿quién es? Cristo. Solo hay un rey, Cristo. Ok, somos reyes. Él es el rey de reyes. ¿Contento? Entonces, si Él es el rey de reyes, significa que Él sigue reinando sobre cualquier rey. Y si Él sigue gobernando sobre cualquier rey, ¿quién se debe someter a quién? Nosotros debemos de someternos al rey soberano, al que dicta y decreta cómo se hagan las cosas, porque es Él el que dice Él es el que dice cómo nos acercamos a Dios. Él es el que dice cómo nos debemos de arrepentir. Él es el que dice cómo debemos de tener nuestra familia. Él es el que ordena cómo se gobierna la iglesia. Él es el que decretó cómo se utiliza la fe. Él es el que enseñó, Él es el que decretó, Él es el rey. Hasta allí me van siguiendo, ¿verdad? Ok. Con malas interpretaciones como esta de las escrituras, muchos son arrastrados. En este caso, son arrastrados para usurpar el lugar que solo a Dios le pertenece, el trono. Juan 14:12, ¿ya lo tiene? Dice así, este es otro argumento que los decretadores sacan a la luz. Dice así, pongan mucha atención, dice: de cierto os digo, el que en mí cree. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen? Bien. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Uy, ¿cuántos han escuchado algo como esto? ¿Qué dijo Jesús ahí? Que todas las cosas que Él hizo, nosotros las vamos a hacer. Y no solo como Él, sino aún mayores. Y todos, ¡ah! ¿Ha oído eso? Ellos interpretan así: Cristo nos dejó la autoridad para hacer milagros y maravillas, aún mucho más grandes que los milagros que Él hizo y que las maravillas que Él hizo. Pero para fin de que sucedan, tenemos que decretarlo, dicen. Él lo dijo allí, ¿sí o no? La gente dice, amén. Ok, la respuesta viene a continuación. Vamos a suponer que la interpretación que le dan es correcta, que sí vamos a hacer mayores milagros, mayores señales, que esa es la interpretación típica. Pero si esta interpretación fuera la correcta, yo tengo por lo menos 5 preguntas. Tengo como fácil, saco 50 preguntas, pero nada más voy a decir 5 preguntas. Número 1, si esta interpretación es correcta, enséñeme quién ha muerto y ha resucitado por sí mismo. ¿Conoce a uno que haya muerto y haya resucitado por sí mismo? ¿Conocen alguno? A lo mejor alguien que nos escucha en internet dice, ¿yo? Bueno, ok. Igualaste las obras de Cristo, pero no fue mayor. ¿La igualó? ¿Sí o no? Si esa interpretación fuera correcta, enséñeme aquel que ha caminado sobre las aguas. Enséñeme a uno. ¿Conoce alguno que ha caminado sobre el lago de Chapala? Por ahí se oyen testimonios que eventualmente en una fuga a Dios soberanamente alguien se escapó de sus perseguidores y caminó sobre el lago. Yo creo que Dios lo puede hacer. Ok, pero ¿dónde está? Ok, aquí está.
Ah, bueno, ¿caminaste? Sí, atravesé el río Usumacinta ya por el sureste de México. Ah, qué bueno. Pero eso no es mayor a lo que hizo Jesús. Estamos hablando de que Él dijo, las harán mayores, ¿no? Eso no es mayor, caminó. Otro puede decirme, no, yo conozco a un apóstol que caminó sobre las aguas. Y no solo caminó, sino también se elevó como Jesús. Se llama Chris Angel. Ese apóstol está poderoso. Miren, si ese tipo dijera que era cristiano, hiciera las cosas que hace, muchos, olvídenlo, lo tendrían como el ungidazo de Jehová. Porque son tan ignorantes que no saben discernir. Fíjense, si un simple tipo, un ilusionista, puede imitar lo que Jesús hizo, son trucos, sabemos, ¿no? Y una que otra magia por ahí media satanoide, ¿eh? La puede igualar, nada más. Entonces, si esa interpretación fuera correcta, yo quiero que me enseñen ustedes aquel que multiplicó un plato de pozole para 10,000 personas. Que hayan ido, no sé, a lo mejor había una campaña a las afueras de Guadalajara y había allí 2,000 personas y alguien de buena, pues no había vendimia, no había cosas que vendieran, los oxxos quedaban muy lejos. Entonces la gente tenía hambre y alguien dijo, pues yo traje mi plato de pozole, señor apóstol, tráemelo para acá. Entonces que lo haya levantado y denles a todos. ¿Quieren con cebollita? ¿Quieren con picante? ¿Cómo quieren? Aquí ahorita. Y que hayan sobrado 10 ollotas de pozole. A ver, enséñemelo. ¿Conoce a alguien así? A lo mejor anda uno por ahí. Ok, pero igualó, nada más. ¿Sí o no? Una quinta pregunta. Enséñame al apóstol que haya pasado una pared con la puerta cerrada, como lo hizo Cristo después de haber resucitado. Enséñenme a uno. ¿Hay alguno? ¿Conoce alguno? Métanse a internet y pregunten. Quizás por allí anda. Y si logran encontrarlo, no es más de lo que Jesús hizo. Pregunta: entonces, ¿a qué se refirió Cristo cuando dijo mayores cosas harán? Es obvio que a milagros y señales y maravillas no se refirió, porque si no, entonces ¿dónde están? Todos esos que predican de que nosotros haremos mayores cosas que Cristo, ellos no hacen, ni siquiera lo igualan. No pueden ni creer para que se les multiplique el pan en su casa y van al monte de Piedad a empeñar el reloj en el nombre de Jesús. O sea, no solo ni las igualamos siquiera, mucho menos las hacemos mayores. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Qué quiso decir aquí? La clave está en el pasaje, la clave está en la frase, porque yo voy al Padre. Esa es la clave para interpretar el versículo. O sea, las obras que ustedes hagan las van a hacer igual que yo, pero aún las harán mayores, dijo. ¿Qué dice el versículo 12? Porque yo voy al Padre. ¿Qué significa? Escúcheme bien. La única manera en que los verdaderos creyentes harían las obras mayores que Cristo fue cuando Jesús les dijo: pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron en Pentecostés. Ese Espíritu Santo vino sobre los creyentes, y entonces fue cuando los apóstoles hicieron obras mayores que Jesús. Pero no está hablando de milagros, porque no hay un milagro registrado en la Biblia que sea mayor que los que hizo Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Sabe a qué se refiere, hermano? Se refiere a la extensión del reino de Dios en la tierra.
¿Y de dónde saca usted eso, hermano? Seguimos leyendo. El versículo 13. Quiero que note usted cómo está ligado hacer obras mayores a la oración. ¿Lo alcanza a ver? Versículo 13. Está ligado a la oración. Y si todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Número 1. ¿Cuál fue su mandamiento cuando Él se despidió de ellos? Id y predicad el Evangelio. O sea, extiendan el Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre orarán por los enfermos, sanarán. En mi nombre harán estas cosas. Pero ya establecimos y vimos que no se refería a lo milagroso, sino a la extensión del reino. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Sabían ustedes que Jesús no viajó más allá de 300 kilómetros a la redonda? Él nunca salió de la región de Judea. Nunca salió. Sus 33 años que Él vivió, ahí los vivió. 300 kilómetros a la redonda, nunca salió. Jerusalén no llegaba ni a 60,000 la población de ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede cuando viene el Espíritu Santo que les prometió? Ellos fueron por todos lados. ¿A dónde? Alrededor del mundo, ¿cierto? Cumpliendo el mandato de Jesús. Vayan y prediquen. Ok. ¿Sabe que el apóstol Pablo viajó, hizo 3 viajes misioneros y superó a Jesús el número de gente a la que le predicó? Superó a Jesús con mucho los países y las naciones que Él tocó con sus pies y predicó. A eso se refería. Pedro mismo, cuando recibieron el Espíritu Santo, predicó, y en un solo sermón, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Estableció el reino de Dios en 3,000 nuevos creyentes. ¿Sí o no? A Jesús nunca se le convirtieron 3,000 en un mensaje. Al contrario, al final de su vida se quedó con 11. ¿Sí o no? A eso se refería. Le voy a decir algo, hermano. En los años 90 yo hice un viaje. En esos años yo viajé muchísimo por todo el mundo. Hice un viaje en una ocasión, en los años 90, al Sudamérica. En un mes, hermano, yo le prediqué a más de 1,000,000 de personas. En un mes. Eran estadios de 70,000, 80,000 personas, 50,000. Hubo explanadas que la gente ni supo cuánta gente iba. El sistema de audio que usaban, como esas bocinas que están ahí arriba, equivalían por lado, llenaban hasta arriba todo lo que es esta plataforma, por lado. Le gané a mi Cristo. A eso se refería, hermanos. ¿Saben que este mensaje sale a todo el mundo en tiempo real? En este preciso momento del registro que tenemos, hay, no sé ahorita cuántos países serán, que nos escuchan ya continuamente, pero 150 países, más de 5,000 ciudades principales de esos países. En este momento están escuchando esto. ¿Sabe a cuántos miles de personas equivale eso? Imagínense nada más. Cuando yo termino de predicar, en una hora,
La gente descarga hasta 8,000 veces, 8,000 descargas en una hora este mensaje, en una hora. Yo me asusto. Cristo nunca tuvo un auditorio así. No sé si me estoy explicando. O sea, lo que estoy diciendo obviamente está lejos de jactancia y esas cosas, ¿no? Usted entiende. Pero ya ve que hay gente que saca del contexto los audios y luego te hacen que hagan lo que quieran. ¿Sabe usted que en los tiempos de Jesús, Jerusalén tenía 55,000 habitantes? Y la fiesta más concurrida era la fiesta de la Pascua, que venían de África, venían de Asia, gente que se desplazaba, inundaban las calles de Jerusalén, y como son estrechas, o sea, aquello era un hervidero de gente. A lo más se juntaban 180,000 personas. Bueno, 180,000 personas nunca fue un auditorio al cual Jesús le hablara. El auditorio más grande al que Jesús predicó fue en el sermón, cuando él multiplica los panes. Dice que había 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y vamos a ser generosos, vamos a poner 20,000 personas, contando las mujeres y los niños. Ya ven que son las que más abundan, y los que más abundan son como más nobles con el Señor y como que se acercan más al Señor. Y los varones hasta se duermen cuando van a la iglesia. Entonces 20,000, bueno, vamos a ser generosos, 25,000. Ese fue el auditorio más grande de Jesús. Mire, yo no tengo el cálculo, pero ¿se puede imaginar cuánta gente me está escuchando ahorita? No sé. Dice Héctor Ursúa que el contador parece reguilete, que no se para. Cuando la gente ingresa a la página, porque hay un contador que registra cuántas visitas son. Cuando el desafío del ministerio dice, ¿sabes qué? Hubo récord de audiencia, fueron quién sabe cuántos puntos y quién sabe cuánta cosa, que solo los entendidos en eso saben entender. Pero a eso se refirió Jesús, hermanos, no a hacer milagros más grandes que los de él, porque ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces es obvio que no se refería a eso, sino a la extensión del reino.